día de hoy le seguimos dando continuidad, ¿no?, a la serie que hemos empezado acerca de las oraciones de Jesús. Y en el día de hoy nuestra cita bíblica se encuentra en Marcos 1, del 35 al 39. Pues aquí podemos ver que Jesús, luego de ser bautizado, como vimos en la anterior compartición, hemos visto que Jesús fue bautizado, luego fue guiado a través del Espíritu para ser allí tentado, ¿no? Luego también podemos ver que Jesús inicia su ministerio y llama a unos pecadores que andaban por ahí, a 4, 2 y 2 hermanos, ¿no? También podemos seguir viendo que Jesús estaba sacando demonios. Jesús sana a la suegra de Pedro, hace muchos milagros, ¿no? Pero en la cita que hoy vamos a ver, vemos que después que Jesús hace todas esas cosas, al igual que nosotros, pues Él también tiene necesidades. Y una de las necesidades es que después de hacer todo eso, lo normal sería, en nuestro caso, diríamos, pues yo necesito descansar, ¿no? Yo necesito descansar, así que ya yo he hecho un montón de milagros y todas esas cosas, pues ahora me tomaré mi tiempo. Pero en esta cita vamos a ver que hay una prioridad en Jesús, ¿no? Y dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Y en este primer versículo, en el 35, podemos encontrar que dice que él se levantaba muy de mañana. ¿Y qué sería más o menos ese muy de mañana? Pues se dice, ¿no?, los estudiosos, que era más o menos aproximadamente entre las 3 y las 6 de la mañana, la última vigilia de la noche. Y la pregunta, ¿nosotros nos levantamos entre las 3 y las 6 de la mañana a pasar tiempo con nuestro Creador? Es lo que podemos nosotros aquí ver en Jesús. Jesús tenía una prioridad. Y en la palabra podemos encontrar también que dice que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Y el tesoro de Jesús era pasar tiempo con su Padre. El tesoro de Jesús era buscar dirección en su Padre. Esa era la prioridad de Jesús, que su Padre le ordenara la agenda y le dijera lo que tenía que hacer, según lo que nosotros podemos ver aquí, o por lo menos lo que yo he podido ver en este versículo, que Jesús iba a su Padre en oración, porque eso es lo que hace la oración.
La oración no dirige, la oración nos pone como esa sensibilidad en nosotros para poder escuchar la voz. Y a mí me llama tanto la atención que Jesús dice aquí que se apartaba. O sea, Él se apartaba, Él se iba a un lugar lejano. ¿Y qué me enseña esto aquí? Que hay muchas voces, que nosotros escuchamos muchas voces. El altavoz, o sea, del mundo está bastante alto. Y por eso también podemos encontrar que Él nos da un consejo. Y Jesús nos dice, cuando ores, ve a tu habitación, cierra la puerta y está allí en intimidad con tu Padre. Y tu Padre que escucha en la intimidad, Él te va a recompensar en público. Él nos dice. Y Jesús tenía esto bastante claro y Él no aconseja eso a nosotros. Si tú quieres que te vaya bien, ten intimidad con el Padre. Es lo que nosotros podemos ver aquí. Si tú quieres ser sensible a Dios, pasa tiempo con Dios. Si tú quieres saber cuál es tu propósito en la vida, para lo que hemos sido enviados, pasa tiempo con Dios. Y ese tiempo, ¿cómo es? La forma que nosotros nos podemos comunicar con Dios, pues a través de la oración. Y Jesús, si nosotros nos ponemos a analizar y a ver, podríamos decir, pero es que Jesús era Dios. Él no tenía esa necesidad, ¿no?, de tener que ir y orar. Pero Jesús aquí nos está dando una enseñanza. Y es algo que también mi madre siempre me ha dicho. Para exigir tenemos que ser ejemplo. Es, por ejemplo, alguien en una empresa, es el encargado, vamos a suponer así, de esa empresa. Pero imagínense ustedes que la hora de entrada es a las 8 de la mañana y ese encargado llega a las 8:05. ¿Ustedes creen que ese encargado podría llamarle la atención? ¿Tendría peso a la hora de llamarle la atención a un empleado que llegue tarde? Y eso es lo que Jesús aquí nos está diciendo. Antes de empezar el trabajo tenemos que organizarlo. Tenemos que llegar antes. Y eso era lo que Jesús hacía. Antes de iniciar su agenda en el día, Él iba a la fuente. Y así es que nosotros también tenemos que hacer. Bajar el altavoz del mundo, de las preocupaciones, de nuestras necesidades y decir, ahí te quedas, yo voy a pasar tiempo con mi Padre, yo voy a buscar dirección en mi Padre. Y como decía el pastor el domingo, ¿no?, como dice la palabra, que con el problema, o sea, Él nos dará una solución, pero ¿cómo nosotros vamos a encontrar esa solución? Si no vamos donde aquel que nos va a guiar hacia la puerta por la cual nosotros tenemos que ir, ¿no?, y guiarnos. Y es lo que nosotros podemos ver aquí en Jesús, que Él se apartaba, Él apagaba, o sea, la voz y decía, yo solo quiero escuchar la voz de mi Padre, la voz verdadera. Y muchas veces nosotros nos entretenemos escuchando la voz, no del mundo, y muchas veces cuando vienen las dificultades, por nosotros desenfocarnos de tener nuestra mirada, ¿no?, en Dios y en la cosa de arriba, y ponemos la mirada en la cosa de las dificultades. Por eso, aunque tengamos la solución ahí, no la vemos, porque no tenemos los ojos en el lugar correcto. Entonces en el 36 dice, y le buscó Simón y los que con él estaban. Y yo veo algo aquí, y es que esto era su hábito, era su estilo de vida de Jesús, que antes de iniciar, Él iba
y estaba sola, porque dice, ellos lo buscaron. O sea, es decir, que ellos sabían en el lugar que él estaba. Y por eso ellos fueron a buscarlo. Y hallándole, el que le busca le encuentra, dice la palabra, ¿no? Ellos fueron a buscar y ellos le hallaron. Él sabía en dónde él estaba. Todos te buscan, le dijeron, todos te buscan. Y yo digo aquí, wow, todos le buscaban, dice aquí. Pero me imagino cómo va Pedro, cómo van los discípulos. Jesús, todo el mundo te anda buscando, tú eres famoso, uy, tienes 1 millón de likes. No, por ahí, todo el mundo te está buscando. Quieren verte, claro, porque él estaba allí en la ciudad, después que había también hecho todos esos milagros, y una de las formas que a lo mejor Jesús por eso siempre también decía, cuando hacía un milagro, que no le dijeran a nadie, era porque nosotros somos como muy emocionales, y esas emociones nos hacen desenfocarnos y ver distorsionadamente las cosas. Y Jesús quería que la gente conociera, ¿no?, la buena nueva de salvación. No que buscaran, como todavía hoy en día acontece, que la gente busca a Jesús por los milagros. Pero Dios nos dice a nosotros, tenemos que poner nuestra mirada en la cosa de arriba. O sea, Jesús, Dios va más allá. O sea, lo que quería era salvarnos, darnos la buena nueva, ser esa puerta, ser ese camino, el que nos guía a la salvación, a eso que nosotros perdimos, volver allí, al principio. Eso era lo que Jesús quería. Por eso también hoy en día muchas veces vemos, porque el Dios que nosotros creemos es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y ese que hacía milagros en ese tiempo, hoy también lo hace. Y muchas veces hay personas que vienen a las congregaciones buscando lo que necesitan, vamos a decir, naturalmente, físicamente. Pues voy a la iglesia a ver si me consiguen un trabajo, pues voy a ver si me dan, siempre buscando lo material. Pero Jesús siempre nos ha guiado y nos ha enfocado en que todas esas cosas son pasajeras y que el Señor sabe de que nosotros tenemos necesidad, y es tanto en lo natural como en lo espiritual, y que Él las suple conforme a sus riquezas en gloria. Y eso nosotros tenemos que tenerlo bien claro, que nosotros tenemos que buscar a Dios, tenemos que buscar a Jesús, pero no por lo que nos dé físicamente, sino porque cuando nosotros no merecíamos nada, Él nos dio todo. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, Él nos dio vida. Y a nosotros hoy solo nos corresponde darle gloria y gracia. Gloria y gracia. Ya lo siento, ya saben que soy muy llorona. Y dice, Él dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Y a qué dijo Jesús que Él ha venido? A proclamar el año agradable del Señor, a darle vista a los ciegos, ¿no? A darle vida a lo que está muerto, a traer salvación. Y Jesús estaba bien enfocado en lo que Él vino a hacer. Y así es que yo creo que nosotros también deberíamos de estar como Jesús, enfocado en lo que el Señor nos ha enviado a hacer. Aquí vemos que Jesús no se deja llevar por adulaciones. Jesús no anda buscando un título. Jesús no anda buscando
que alguien lo suba o lo baje. Jesús vino a hacer lo que el Padre le envió a hacer. Y así también nosotros tenemos que ser. Y Jesús le dice esto porque los discípulos van emocionados. Uy, es que como nadie ha estado, todo el mundo está eufórico ahí. Uy, haciendo milagros, y todas esas cosas. Y ellos van con esa euforia a donde Él. Pero a Jesús eso no le provoca nada. Y así nosotros deberíamos de ser. No dejarnos guiar ni llevar. Ay, porque te digan, ay, tú sí que hablas bien. Ay, tú sí que tienes conocimiento de la palabra. No, eso no tiene que ser nuestra motivación. Nuestra motivación, ¿sabe cuál es la que tiene que ser? Darle gloria a Dios y amar lo que Dios ama. Que ninguna alma se pierda. Amén. Esa tiene que ser nuestra motivación. Y Jesús dijo, o sea, en las ciudades, yo sí allí yo he hecho, pero vamos a las aldeas, vamos al pobre, vamos al que necesita saber la buena nueva. ¿Por qué? Porque podemos ver en las ciudades siempre los líderes y al final eso también es lo que andan buscando. Pero Jesús dijo, no, vamos a ir a aquellos que están olvidados, a aquellos que nadie se recuerda de ellos, a aquellos que todo menosprecian. A eso es que me ha enviado el Padre. A esos que tienen hambre, a los que tienen sed. Hambre y sed de justicia, dice la palabra, ¿no? Aquellos que necesitan conocer la esperanza. La esperanza de salvación que tenemos en Cristo. Y así es que nosotros tenemos que estar como Cristo, enfocados en lo que el Señor nos ha enviado a hacer. No ser egoísta. En Cristo eso no lo vemos. O sea, Él se despojó de todo su esplendor y de todo. Y Él se hizo como nosotros. Jesús no fue egoísta y muchas veces en nosotros podemos encontrar eso, ese egoísmo. Yo voy a ser salva yo, a tener conocimiento de la palabra yo. O sea, no. Lo que nosotros, dice la palabra, que tenemos que dar por gracia, lo que por gracia hemos recibido. ¿Y qué hemos recibido por gracia? Consuelo, esperanza, salvación, redención. Y eso es lo que nosotros tenemos que decirle a las personas que están ahí afuera. Hay alguien. Y no, o sea, no decirle que es para este mundo, es hablarle con la verdad. Porque al final también a las personas hoy en día le están vendiendo una cosa que no es. Y eso tampoco es lo que quiere Dios. Dios quiere que nosotros vayamos con la verdad. Y por eso Jesús se encontró con mucha dificultad con los líderes religiosos, porque Él decía la verdad. Y eso es lo que nosotros le tenemos que decir a la gente, lo que dice aquí. La palabra dice que hay un solo camino, que hay una sola verdad, y ese es Jesucristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que decirle a las personas. Y tenemos que revisarnos. En mi trabajo le estoy hablando a las personas, a mi familia le estoy hablando, mis conocidos. ¿Cuál es el lenguaje que estoy utilizando cuando me encuentro con una persona? Y la verdad que da mucha tristeza que muchas veces aún personas que están en las iglesias, que se dicen ser conocedores y creyentes en Cristo, y cuando tú te pones a hablar con ellos, tú dices, ¿qué diferencia hay entre el mundo y lo que estoy hablando con esa persona? Y la verdad que da mucha tristeza. Da mucha tristeza. Jesús no está diciendo, no es oír una prédica en YouTube, no es venir a la iglesia y sentarme a escuchar simplemente lo que dicen, no, es escudriñar la palabra.
es tener tiempo de intimidad con Dios, es conocer a tu Dios, porque eso es lo que te va a mantener firme en todo tiempo, el conocer a tu Dios, el conocer tu propósito, el conocer, o sea, el diseño con el que hemos sido diseñados. Y muchas veces nosotros queremos ir delante de Dios a exigirle cuando nosotros no nos merecemos nada. Nosotros simplemente tenemos que darle gracias por su misericordia y por su amor. Y dice que Jesús predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, echaba fuera los demonios. Y la sinagoga es como lo que nosotros estamos haciendo aquí, compartir la palabra y ver lo que es agradable a Dios y lo que no es agradable a Dios. Así que aquí en estos versículos, ¿qué podemos encontrar? Tener intimidad con Dios, sacar tiempo para estar con Dios en intimidad. En el día de hoy he querido traer estos versículos porque me llamaron la atención y me confrontaron también mucho. Y así también yo espero que a cada uno de lo que estamos aquí, que la palabra nos confronte y que nos lleve a examinarnos si verdaderamente nosotros estamos siendo como Jesús. Porque Él vino a ser ese ejemplo. Él vino a enseñarnos cómo tenemos que andar para poder agradar a Dios. Y nosotros estamos silenciando ese altavoz del mundo que nos dice, uy, tú no tienes tiempo hoy para orar. Y por eso yo veo que Jesús dice, no, el día que tengo más trabajo es el día que más tiempo le tengo que dedicar. Dicen que Martín Lutero, él tenía que cada día él 1 hora pasaba orando, pero el día que él sabía que iba a tener más trabajo, ese día oraba 2 horas. Es decir, que él decía, mi prioridad, mi fortaleza, mi guianza está en mi comunión con Dios. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. Tener esa intimidad con nuestro Padre. Así que hasta aquí le hemos compartido, pero espero que sea de edificación para ustedes como lo ha sido para mí, que nos lleve a decir, uy, ¿qué tengo que hacer para pasar ese tiempo de intimidad con Dios? Pues que el Señor nos siga ayudando a conocerle más y a crecer más en ponerlo a Él en primer lugar, que Él sea nuestra prioridad, nuestra comunión con Él, y estar seguro de que Él se encargará de todo lo demás, descansar en Él. Amén.